Bienvenidos a este tutorial de Tulsantoys en donde vamos a ver en general el comportamiento de un circuito resistivo y vamos a aprender a manejar también el multímetro para hacer medidas de corriente, voltaje y resistencia. Eh, Como vemos en este breadboard tenemos dos resistencias que están conectadas en serie y vamos a medir todas las variables eléctricas de este circuito. Lo primero que vamos a hacer es encender la fuente de voltaje. Como ya les había mencionado, tenemos que tener cuidado con los cables de polarización. eh, Tenemos que conectarlos al circuito para que estén bien sujetos. Eh, Encendemos la fuente. Yo previamente ya había puesto en cero ambas fuentes. En este caso vamos a utilizar la fuente B2 porque en el video anterior utilizamos la B1, entonces para cambiar vamos a utilizar la fuente B2. eh, para aplicar el voltaje pues presionamos aquí en B2 y empezamos con la perilla que dice B2, empezamos a aumentar gentilmente, ¿cierto?, el voltaje del circuito y vamos teniendo o vamos chequeando constantemente que no vaya a haber una sobrecarga en el circuito. Para nuestro caso nosotros vamos a aplicar 15 voltios. Como vemos, la corriente que mide el amperímetro es pequeña, es de unas, de unos cuantos milivoltios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es medir voltaje. Entonces, para medir voltaje, lo que vamos a hacer es eh, conectar el cable rojo en el input donde está la V. La V, el símbolo de resistencia, que es la letra griega ohmios, y esta flecha con una línea que significa que es el símbolo eléctrico del diodo. Eh, el cable negro siempre lo vamos a dejar aquí y cuando queramos medir corriente pues este cable rojo tenemos que conectarlo acá. Como vamos a medir primero voltaje, lo vamos a dejar aquí. Entonces procedemos a medir el voltaje de todo el circuito. Entonces con con estas dos puntas, con estos dos cables, eh, es que yo voy a seleccionar el área donde quiero medir. Entonces vamos a tomar la medida de todo el voltaje que es aplicado sobre el circuito. Pues como vemos es aproximadamente 15 voltios, que sería lo mismo que nosotros tenemos acá arriba, porque estamos, si ustedes se fijan, básicamente lo que estamos midiendo es todo el potencial que está entrando al circuito, que sería el mismo potencial de la fuente. Si yo quiero saber cuánto es el voltaje de esa resistencia, pues entonces yo lo que hago es medir cuánto es la diferencia de potencial que hay de aquí hasta aquí. Entonces esa punta tengo que conectarla en esta fila que está, recuerden que esto es un canal de cobre y todo ese canal de cobre está al mismo potencial. Yo lo puedo tomar aquí o lo puedo tomar acá. Como vemos son aproximadamente 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje que debe caer aquí en esa resistencia debe ser el restante, o sea, los 5 voltios que faltan para completar los 15. Si yo pongo esta punta acá, vemos que la lectura me dice que son 5 voltios. Eh, el negativo me aparece porque yo siempre tomo como referencia este terminal. Entonces, como lo tomo como referencia, se supone que este debe ser el potencial menor, pero como este potencial es el mayor, entonces la diferencia me da negativa, pero en realidad yo lo que tomo en cuenta es la magnitud. Este símbolo también eh, de otra manera lo puedo explicar como que se supone que para hacer la lectura los electrones estén entrando por este terminal, pero
en realidad no están entrando por ese terminal sino por este. O sea, la corriente la estoy tomando en el sentido contrario. Por lo tanto, si yo cambio las dos puntas, las invierto mejor, el voltaje me da la misma magnitud, pero el sentido cambió. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es medir, vamos a medir resistencia eléctrica. Si ustedes se fijan, o si ustedes se fijaron, cuando yo encendí el multímetro, eh, por defecto, él me está midiendo voltaje. Pero entonces, para yo poder medir resistencia eléctrica con el multímetro, tengo que presionar esta tecla que es donde está la letra omega. Entonces, él se switchea y pasa de medir voltaje a medir resistencia. Entonces, para evitar accidentes, apaguemos la fuente, y para evitar que la lectura me quede mal, nosotros tenemos que desconectar la fuente. Yo ya previamente la desconecté porque ya por costumbre, yo sé que si va a medir resistencia tengo que quitar los cables de la fuente. Recuerden hacer siempre eso. Si ustedes dejan conectados los cables de la fuente para medir resistencia, entonces la lectura de resistencia les va a quedar mal hecha. De hecho, podemos comprobarlo aquí. La lectura que tengo son 1 kilo ohm, aproximadamente 1 kilo ohm. Cuando yo conecto la fuente, así esté apagada la fuente, la lectura me cambia. Y si la enciendo, ¿cierto? Me cambia aún más, porque aquí me cambió a 1 mega ohmio. Entonces la diferencia entre 1 mega ohmio y 1 kilo ohmio son aproximadamente 1000 unidades. Bueno, entonces en este caso, para medir resistencia, ¿cierto? Yo simplemente lo que hago es que conecto cada uno de los terminales del multímetro a cada una de las patas. Entonces mido la resistencia que hay desde este punto hasta este punto. Siempre mido la resistencia que hay desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, si yo quiero medir la resistencia total del circuito, pues entonces yo mido la resistencia que hay desde este punto hasta este punto, que serían la suma de las dos resistencias, 2.9 kilo ohms. Por el código de colores yo ya sé previamente que esta resistencia tiene 1 kilo ohm y esa tiene 2. Por lo tanto, 2 más 1 me da 3, que es lo que aparece allí. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya medimos la resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es medir corriente. Entonces, para medir corriente yo vuelvo y armo mi circuito como está. Ahora, yo selecciono el punto donde quiero medir la corriente. Supongamos que yo quiero medir la corriente en este punto de aquí. Quiero medir la corriente que está pasando por este pedazo de metal. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento sería abrir el circuito, ¿cierto? Abrir el circuito y completar el circuito con las puntas del multímetro. Ahora bien, previo a eso tengo que tomar esta punta, la punta roja, y ponerla en este terminal de abajo, en el input de abajo, el que tiene la letra I de punto mayúscula. La I de punto mayúscula significa corriente para todo lo que tiene que ver con circuitos. La B, voltaje, y la letra omega, resistencia. Entonces recuerden, lo primero que tengo que hacer para medir corriente es pasar este cable de acá arriba a el input donde está la corriente. Vengo aquí y selecciono corriente DC. Corriente DC sería la segunda función de este botón. La segunda función la saco yo con la tecla Shift. Presiono Shift, así como en las calculadoras. Presiono Shift, presiono esta tecla y me saca la segunda función. O sea, las letras que están en púrpura, en morado, en violeta. Entonces, automáticamente estas letras de aquí me cambiaron a MADC. Antes estaban en megaohmios, ahora cambian a miliamperios. La M minúscula en mili, la A de amperios, y DC quiere decir que es de tipo de corriente DC. Recuerden que hay corriente alterna también. Entonces, ya tenemos
el instrumento ya lo tenemos listo, ya tenemos conectada la fuente, vamos a encender la fuente, ¿cierto? Tengo el voltaje que nos, que nos piden los requerimientos, que son 15 voltios, y tengo mi circuito ya montado. Entonces, ¿qué hago? Abro el circuito, ¿cierto? Y cierro el circuito o completo el circuito con las puntas, de esta manera. De ahí ya me aparece la lectura de corriente, 5 miliamperios. Ahora, medir corriente muchas veces se nos dificulta, pero la manera para medir corriente, eh, o mejor, nosotros tenemos que imaginarnos que si queremos medir corriente, queremos medir el flujo de electrones que están atravesando el circuito. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, medir cuál es el flujo de corriente que está bajando por esta pata de la resistencia, que sería el mismo flujo de corriente que sube por esta pata de la resistencia de un K. Entonces lo que tengo que hacer es abro el circuito. Hagan de cuenta que esto es una tubería. Entonces, por aquí viene un chorro de electrones y a través de las resistencias llega hasta este punto. Si yo quiero medir cuántos electrones están pasando por aquí, entonces yo lo que tengo que hacer es abrir, ¿cierto? Abrir el circuito y con las puntas del multímetro, ¿cierto? Llego y completo el circuito. Recuerden de que estas dos puntas se unen en el multímetro. El multímetro, hagan de cuenta, es como una persona muy pequeñita que está dentro del multímetro y que está contando cuántos electrones están pasando, porque a nosotros abrir el camino aquí, ¿cierto? Y cerrarlo con el multímetro, lo que estamos haciendo es que los electrones que están pasando por aquí necesariamente tienen que entrar primero en el multímetro para que vuelva y salgan por aquí y pasen por esa resistencia hacia este terminal de la fuente. Por lo tanto, al yo interceptar esos electrones que están pasando, yo puedo contarlos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eh, ya que la corriente, si ustedes buscan la definición de la corriente lo que nos mide es el flujo de los electrones que están pasando a través de cualquier parte del circuito, de cualquier punto del circuito. Y con esto terminamos el tutorial.